Hola a todos y todas, les traigo la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 3. Stiles se estaba poniendo su equipo cuando sonó un silbato junto a su oído. Con su nuevo oído, Stiles pensó que sus oídos probablemente comenzaron a sangrar, si no por el silbido, entonces por lo que siguió después. Stilinski. Mi oficina. Ahora. Dijo el entrenador antes de irse. Stiles arrojó su palo de lacrosse en su casillero antes de forzarse a entrar a la habitación donde el entrenador lo esperaba ansiosamente. ¿Querías verme? Sí, ¿te importaría decirme qué pasó con el acto de Houdini? En realidad, estaba ansioso por verte probar dado lo que vi de ti antes. ¿Dónde diablos estabas? Sí, una emergencia. Tuve que ir y encargarme de eso. Stiles trató de explicarse. ¿Emergencia? ¿Qué tipo de emergencia fue para ti salir corriendo de la práctica? De esos de los que no me siento cómodo hablando, tiró por ahí. Bien, entonces no quiero oír hablar de eso. Sabes que acabas de desperdiciar tu oportunidad de llegar a la primera línea y en realidad tuviste una buena oportunidad, así que espero que haya valido la pena. Sí, lo sé, entrenador, exhaló. Pero entonces el entrenador se mordió los dientes audiblemente antes de dar un paso hacia él. Bueno, por suerte para ti, Stilinski, me siento de buen humor hoy. Tú y Mkai parecían haber tomado un nuevo ritmo recientemente y si la prueba de Mkai era algo a seguir, entonces sería estúpido dejar pasar esto. ¿Pasar qué? Hoy, práctica, te estaré observando. Si me gusta lo que veo, quizás tengas una segunda oportunidad en la primera línea. ¿Estás bromeando?, susurró Stiles. El entrenador solo lo miró. ¿Me veo como si estuviera tratando de ser divertido? Stiles le echó un vistazo y el entrenador simplemente lo despidió. Ve a terminar de arreglarte. Cierto. Sí, gracias entrenador, dijo Stiles casi saltando fuera de la habitación. Stiles luego se dirigió a buscar su bastón, pero notó a Scott en su casillero, mirando al vacío. Parecía que alguien atropelló a su cachorro. Algo debe haber pasado. Scott, oye. ¿Te disculpaste con Allison? Preguntó cuidadosamente. Sí, murmuró. ¿Entonces? ¿Te está dando una segunda oportunidad? Sí, murmuró de nuevo. Stiles sonrió y extendió las manos. Sí, está bien. Así que todo está bien. Parecía un momento de segundas oportunidades por aquí hoy. Pensaría que Scott estaría saltando de alegría. No, dijo antes de que Stiles pudiera seguir celebrando. No. ¿Recuerdas a los cazadores? Su padre es uno de ellos. La mandíbula de Stiles cayó. ¿Su padre? Esperaba haber oído mal. Dispárame, murmuró con esa misma mirada aturdida. ¿El padre de Allison? Con una ballesta, dijo Scott, de nuevo en el mismo aturdimiento. ¿El padre de Allison? Stiles repitió un poco más fuerte. Sí. Su padre. Se asustó. Oh, Dios mío, tosió. Oh, Dios mío. Stiles negó con la cabeza y se acercó a él. No, no necesitaban empezar a entrar en pánico ahora. Todavía tenían problemas para comprender todo este asunto de cambiar y no necesitaban emocionarse demasiado ahora. Oye, dijo Stiles dándole un ligero golpecito en la cabeza. Scott. Respira. Está bien, no te reconoció, ¿verdad? No. No, no lo creo. Espera, ¿ella sabe de él? Stiles preguntó de repente. Scott se congeló. No lo sé. ¿Y si lo sabe? Ahora Scott estaba empezando a derrumbarse. Stiles miró a su alrededor para ver que casi todos se habían ido y probablemente ahora estaban en el campo. Está bien, dijo antes de agarrar el equipo de Scott en el suelo. Mira, toma esto y. Concéntrate en el lacrosse. Sí, ahora todo se trata del lacrosse. ¿Entendido? Dijo empujándole las cosas a Scott. Scott fue a cambiarse mientras Stiles fue y dejó que su cabeza chocara contra un casillero mientras dejaba escapar una bocanada profunda. Ya sabes, la mayoría de los padres de las niñas amenazan con dispararle al tipo que toca a su hija y su mejor amigo tuvo que enamorarse de la única niña cuyo padre literalmente haría eso.
La hija de un cazador de hombres lobo y Scott, un nuevo hombre lobo, tuvo que empezar a salir con ella. Su amigo seguro que sabía cómo elegirlos. Mientras esperaba a que su amigo terminara de prepararse, una cosa le quedó clara. Tenían que vigilarse cuidadosamente, especialmente con Allison en la mezcla. El campo de lacrosse estaba lleno de actividad y el entrenador comenzó a preparar los partidos. Jackson. Gritó después de hacer sonar su silbato. Toma un palo largo hoy. Jackson fue a recoger el palo. Estaba listo para tratar de compensar la semana pasada. Cal de alguna manera llegó a la primera línea y uno de sus amigos escuchó al entrenador hablar con Styles sobre verlo hoy para ver si él mismo tenía otra oportunidad en la primera línea. Él iba a dictar la ley sobre esos dos perdedores hoy. Se colocó delante de la red donde estaba su amigo Dan y miró la línea que los tenía a ambos. Se aseguraría de que no lo pasarán. Sabía que no se merecían la primera línea por el secreto que tenían esos dos y se aseguraría de ello. Mientras todos los que estaban delante de él intentaban pasar a Jackson a la portería, Scott dejó que su mente divagara. Fue para Allison y su padre. ¿Sabía ella lo que hizo su padre el viernes por la noche o no sabía nada al respecto? ¿Su padre lo reconoció? Y si es así, le dijo a Allison que lo vigilara o, si no, le diría que se mantuviera alejada de él. Acababa de hacer que Allison le diera otra oportunidad, no necesitaba todas estas cosas de hombres lobo para arruinarlo. Luego, el entrenador le hizo sonar el silbato y Scott se recuperó. Calle, ¿qué estás esperando? El entrenador volvió a hacer sonar el silbato y Scott vio que Jackson lo estaba esperando. Cargó por el campo, pero Jackson fue y lo derribó al suelo donde aterrizó de espaldas. Jackson sonrió a través de su casco. Seguro que todavía quiere ser Calle de primera línea. Scott se levantó rápidamente y comenzó a prepararse ya que todavía sentía un poco del retroceso. Pronto se le unió el entrenador. Hola Calle, dijo en un tono de risa. Mi abuela podría moverse más rápido que eso. ¿Crees que podrías moverte más rápido que el cadáver sin vida de mi abuela muerta? A través del sarcasmo del entrenador, Scott estaba empezando a sentir que se quemaba por dentro cuando se encontró diciendo: sí, entrenador. Puedo. En la línea, Styles estaba sintiendo el cambio de calor proveniente de Scott y podía ver el cuerpo de su amigo temblando de rabia interna. Oh, mierda, pensó. Entonces hazlo de nuevo, dijo el entrenador antes de dirigirse a todos los demás. Cal lo va a hacer de nuevo. Cal lo va a hacer de nuevo. Scott se acercó a donde ignoró el movimiento de cabeza de su amigo y miró a Jackson, quien le sonreía desde el otro lado del campo. Scott solo resopló antes de poner todo lo que tenía en atacar a Jackson y derribarlo. Lo clavó de lleno y Jackson aterrizó en el suelo, duro sobre su hombro. Styles vio a Scott caminar unos pasos antes de caer de rodillas y rápidamente se quitó el casco y fue hacia él. ¿Scott? ¿Estás bien, hombre? No puedo controlarlo, Styles, respiró. Styles pudo sentir el cambio de Scott desde allí. Oh no, maldita sea, no aquí. Miró hacia atrás para ver si alguien estaba mirando. La atención de todos estaba en Jackson, así que nadie los miraba. Levantó a Scott y lo obligó a moverse con él hacia el vestuario. No se dieron cuenta de que Derek Cale los miraba a los dos. Styles arrojó a Scott al vestuario y cerró la puerta detrás de él. Tenía que lograr que Scott se calmara. Recordó a su padre y cómo puso su mano en su hombro mientras se concentraba en los latidos de su corazón. Tal vez lo que funcionó para él podría funcionar para Scott. Está bien, dijo poniendo su mano sobre el hombro de Scott. Scott, respira. Pero Scott solo lo miró con ojos dorados y colmillos. Alejarse de mí. Scott luego empujó a Styles y se deslizó por el suelo para golpear la pared del otro lado. Scott luego fue y se abalanzó sobre su presa con las garras, pero se sorprendió cuando Styles empujó rápidamente su pecho y lo arrojó al otro lado de la habitación. Los ojos de Styles brillaban dorados y sus propias garras y colmillos estaban fuera. La parte de él que estaba racionalizando todo desapareció y todo lo que estaba en su mente ahora era golpear a su agresor. Luego, los dos corrieron uno hacia el otro y luego comenzaron a empujarse uno al otro contra los casilleros o contra las paredes. Scott fue y golpeó a Styles en la mandíbula donde se estremeció de dolor. Styles fue aplastado por una muleta por un momento antes de abordar a Scott y obligarlo a retroceder hasta que ambos cayeron en el área de la ducha. Styles, luego se acercó y sujetó a Scott mientras intentaba arañarle la cara. Scott estaba empujando las manos de Styles, luchando por obligarlo a alejarse.
Los dos se gruñían intensamente el uno al otro mientras trataban de destrozar al otro. Stiles luego movió parte de su peso sobre uno de sus brazos, lo que impulsó sus garras para cortar uno de los brazos de Scott. El olor de la sangre y el grito de su amigo parecieron congelar momentáneamente a Stiles en estado de shock. Cuando lo hizo, Scott inmediatamente fue y empujó contra él y arrojó a su amigo contra la pared opuesta por las manijas de la ducha. Stiles de repente recordó lo que estaba pasando, pero se quedó sin aliento cuando vio a Scott yendo hacia él de nuevo. Se enderezó contra la pared cuando su brazo tocó los grifos y rápidamente lo bajó para dejar que la ducha rociara agua caliente. Golpeó a Scott de lleno en la cara y lanzó un grito de dolor cuando comenzó a retroceder. Stiles vio a Scott seguir retrocediendo hasta que su espalda se topó con la pared opuesta de la ducha y comenzó a caer hasta quedar sentado en el suelo. Stiles cerró el grifo y rápida pero cuidadosamente se acercó a él. «¿Scott?», llamó. Las manos de Scott cubrían su rostro, pero pudo ver que las garras de sus manos habían desaparecido. Stiles miró sus propias manos para ver que sus garras también se habían ido, pero todavía había olor a sangre en ellas. La sangre de Scott. La sangre de su mejor amigo. El olor se fue a su estómago. «¿Stiles?», Scott murmuró mientras se quitaba las manos de la cara. «¿Qué pasó?». «Intentaste matarme». Stiles se sorprendió al descubrir que estaba un poco sin aliento. «¿Qué?». Scott resopló incansablemente. «Sí», respiró Stiles. «Y, cuando lo hiciste, traté de matarte». Los ojos de Scott se abrieron como platos mientras se limpiaba el agua de la cara. ¿Habían intentado matarse entre ellos? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que traté de decirte el viernes? Sobre el aumento de nuestro pulso. Fue tu ira. Es un desencadenante. Te enojaste tanto en el campo que activaste tu cambio. Y cuando me atacaste, me subiste el pulso. Y desencadenó mi cambio. Estuve tratando de mantener la calma todo el día y funcionó, hasta que me arrojaste contra la pared y trataste de atacarme, otra vez. Pero, eso es la crosse. Es un juego bastante violento si no te habías dado cuenta. Bueno, se volverá muy violento si terminamos matando y destrozando gente en el campo. Tú y yo no podemos jugar el sábado. Tendremos que retirarnos. Y Stiles iba a tener que despedirse de intentar obtener su propia oportunidad del entrenador. Pero yo soy la primera línea, se desesperó Scott. Ya no. Scott llegó a casa esa noche para tirarse en la cama mientras se desesperaba por el desastre que era su vida. Finalmente obtuvo todo lo que quería. Primera línea y una oportunidad con una chica linda y agradable, y ahora podría tener que despedirse de ambos. Todo por esta estúpida cosa del hombre lobo. Alguien llamó a la puerta cuando entró su madre. Otra vez el turno de tarde. Pero me tomaré el sábado libre para ver tu primer partido. ¿Qué? No, mamá, no puedes, argumentó. Puedo y lo haré. Un turno no nos va a romper. No completamente. Scott se sentía realmente mal ahora. Se puso nervioso cuando su mamá le preguntó acerca de sus ojos. Estaba preocupado porque el oro había regresado, pero su madre solo dijo que parecía que no había dormido. Oh, no es nada. Solo estoy estresado. Eso era decirlo suavemente. ¿Solo estresado? ¿Nada más? Deberes, trató de explicar. Bueno, no es como si estuvieras drogado o algo así. ¿Lo estás?, añadió al ver la expresión de su rostro. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, repitió. Espera, ¿estás drogado? ¿Alguna vez has tomado drogas? ¿Tienes? Preguntó. Parecía molesta ahora. Duerme un poco. Antes de que pudiera, hubo una alerta en su computadora. Fue a ver que había una solicitud de chat y la abrió para encontrar a Stiles allí. Oye, murmuró y se frotó la mano normal de la ligeramente arrugada. Stiles se había ido a casa y pasó una buena media hora frotándose las manos para quitarse el olor de la sangre de Scott de los dedos. Debió haberse bebido media botella de jabón de manos perfumado para finalmente quitarse hasta el último rastro del olor de la mano. Oye, respondió Scott. Entonces, ¿cuáles son las noticias? Bueno, es malo. Jackson tiene un hombro separado. ¿Por mí? No, porque es una herramienta, respondió Stiles. Estaba pensando en privado que Jackson se merecía lo que Scott le dio. Diablos, si las cosas no fueran tan mal, epílogo, entonces lo habría hecho él mismo. ¿Él va a jugar? Todavía no lo saben. Entonces,
Parece que ahora todos cuentan contigo para el sábado. Scott no podía creer esto. Más presión para el sábado. ¿Y tú? Pensé que el entrenador te estaba dando una segunda oportunidad. Pero Stiles no le estaba respondiendo. Se estaba acercando a la pantalla. Stiles solo lo miró y luego comenzó a enviar un mensaje escrito. La computadora de Scott se congeló por un momento, pero luego volvió y el mensaje apareció completo. Parece que alguien está detrás de ti. Scott luego amplió su pantalla para ver que había alguien allí. Inmediatamente se volvió para ser golpeado contra la pared por Derek Hale. Te vi en el campo, rugió. ¿De qué estás hablando? Te cambiaste frente a ellos. Todos. Y luego, gracias a ti, tu amigo también cambió, le gruñó. ¿Se dan cuenta de la maldita suerte que tienen los dos de haber podido salir de eso antes de que alguien apareciera? Si se enteran de ustedes, entonces se enteran de mí, de todos nosotros. Entonces no son solo los cazadores los que nos persiguen, serán todos. Nadie vio nada. Nos aseguramos, lo juro, intentó explicar Scott. Sí, y nadie lo hará. Porque si tú o tu amigo intentan jugar ese juego el sábado, los mataré personalmente a ambos. Luego se fue, dejando a Scott mirando en su habitación vacía con la ventana abierta de par en par. Scott. Escuchó desde su computadora. ¿Estás bien? Sí, exhaló. Estoy bien, Stiles. Escuché todo. Buen tipo. Realmente sabe cómo hacer que los nuevos hombres lobos se sientan bienvenidos. Scott simplemente se pasó la mano por la cara. Estaban jodidos. Scott no supo lo jodido que estaba hasta el día siguiente en la escuela. Primero, el entrenador no lo dejaba retirarse del juego. A continuación, su madre le envió un mensaje del que tenía confirmación de que podía tener la noche libre para verlo jugar. Entonces Allison se acercó a él y le dijo que estaría allí para animarlo y lo invitó a él y a Stiles a algo después del partido. Y finalmente, Lydia casi lo amenazó con arruinar las cosas entre él y Allison si Jackson no podía jugar. Así que por eso, cuando Stiles lo apartó de su casillero, respondió con un cansado que... Ven aquí, dijo mientras lo arrastraba hacia donde su padre estaba hablando con el director. Escucha lo que están diciendo. Los dos mantuvieron una mirada aguda sobre ellos mientras hablaban. ¿Puedes oírlos, verdad? Stiles preguntó suavemente. Sí. Están poniendo un toque de queda por el cuerpo. Stiles tuvo que admitir que esta superaudiencia hizo que quedar atrapado escuchando el trabajo policial de su padre fuera cosa del pasado. Es increíble, ¿no? Mi papá y el resto del departamento están buscando a un animal rabioso mientras que el idiota que realmente mató a la chica anda dando vueltas. Haciendo lo que se le da la gana. Después de lo de anoche, Stiles tenía un nuevo sospechoso de quién había matado a esa chica. Bueno, no puedes decirle exactamente a tu padre la verdad sobre Derek, señaló Scott. No, pero todavía puedo hacer algo. ¿Cómo qué? Scott resopló con impaciencia. Encuentra la otra mitad del cuerpo. Scott observó a Stiles despegar por un momento antes de que sus ojos atraparan a Allison. Estaba hablando con un chico que estaba en el equipo de lacrosse y Lydia también estaba allí. Ella le dirigió una mirada que él miró fijamente. No por primera vez, se preguntó qué era lo que Stiles veía en ella. Cuando Allison lo vio, se despidió de los otros dos y se acercó a él. Oye. Así que, Lydia te está presentando. Sí. Supongo que ella está tratando de ayudarme a ser la chica nueva. Sí, claro. Dijo mentalmente. Luego vio la chaqueta en sus brazos. Scott la reconoció de inmediato como la chaqueta que Derek había usado para traerlo al bosque durante la luna llena. ¿De dónde sacaste eso? ¿Mi chaqueta? Oh, estaba en mi casillero. Debo haberla dejado en la fiesta. Creo que Lydia podría haberla traído. Ella tiene mi combinación. ¿Dijo que lo trajo o alguien se lo dio? Él la cortó. ¿Como quién? Como Derek. Tu amigo. Él no es mi amigo, escupió. ¿De cuánto hablaste? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijiste? Allison comenzó a sentirse incómoda. Yo, mejor voy a clase. Me tengo que ir. Allison, intentó. Lo siento, Scott, pero tengo que irme. Scott sabía a dónde tenía que ir él mismo. Montó su bicicleta furiosamente hasta la casa de Derek y, enojado, tiró sus cosas al suelo. Derek.
No lo vio por ningún lado, pero notó un trozo de tierra recién excavada a un lado de la casa. Un olor llenó sus fosas nasales. Luego miró y vio a Derek parado allí. Déjala en paz. Ella no sabe nada. ¿Oh sí? Dijo mientras se acercaba. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿Crees que Styles puede simplemente buscar hombres lobo en Google y ahora tienes todas las respuestas? Simplemente no lo entiendes, ¿verdad, Scott? Estoy tratando de cuidarte. Por los dos de ti. Piensa en lo que podría pasar, dijo acercándose. Estás en el campo, la agresión toma el control y cambias. Luego tomó su palo de lacrosse. Tu mamá, todos tus amigos, Allison, te ven. Luego rompe su red. Y todo se desmorona, para todos. Luego lanza su palo hacia arriba y Scott lo atrapa para descubrir que Derek se había ido. Styles recibió el mensaje de texto de Scott y rápidamente se dirigió a la casa de su amigo y corrió hacia su habitación. Encontró a Scott, sentado en su cama poniendo una red nueva en su palo de lacrosse. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Encontraste algo? ¿Qué? ¿Dónde? Luego dejó escapar un suspiro. Vaya, eso es una prisa. Encontré algo en casa de Derek. ¿En serio? ¿Qué encontraste? Había algo enterrado allí. Podía oler la sangre. Lo hiciste. Eso es increíble. Bueno, eso es terrible. ¿Sabes a lo que me refiero? Se encogió de hombros. ¿La sangre de quién? ¿Olía familiar? No, pero me vas a ayudar a averiguarlo. Entonces tu padre arresta a Derek por el asesinato y tú me ayudas a aprender a jugar sin cambiarme. Porque es imposible que no juegue el sábado. Luego, los dos se fueron al hospital donde Scott intentaría colarse en la morgue para ver si la sangre de la mitad del cuerpo que tenían allí coincidía con la sangre que olía en la casa de Derek. Buena suerte, supongo, dijo Styles cuando llegaron a la morgue y Scott entró. Styles se quedó afuera para vigilar cuando vio a Lydia sentada cerca. Supuso que ella estaba aquí para esperar las pruebas de estado de Jackson. Styles pensó que ahora era un buen momento para tratar de hablar con la chica que le gustaba desde el tercer grado, así que se acercó a ella y trató de parecer más seguro de lo que se sentía. Hola Lydia. Se giró para mirarlo y tenía una sonrisa en su rostro. Styles le devolvió la sonrisa antes de comenzar a escuchar a alguien hablando en su dirección. Era una niña y dijo el nombre de Lydia. Espera, ¿estás hablando por teléfono ahora mismo? Oh, espera, dijo mientras desconectaba su Bluetooth. Disculpa que... Me preguntaba si quisieras, podríamos tener la oportunidad de tratar de conocernos. ¿Sabes? Ya que Scott y Allison son una especie de relación ahora y ella es tu amiga. Yo soy su amiga. Podría tener sentido tratar de y ser amigable. Oh, ¿quién eres tú? Styles dejó escapar todo el aire de sus pulmones. Styles. Bien, bueno, estoy un poco ocupado en este momento. ¿Te importa si hablamos más tarde? No, dijo retrocediendo. No te preocupes en absoluto. Estaré, él comenzó a moverse alrededor de la esquina pero vio que ella volvía a conectar su Bluetooth. ¿Y no te importa? Bueno, eso no podría haber ido mejor. Scott avanzaba por los pasillos hacia donde guardaban los cuerpos sin ser visto por nadie. Encontró los casilleros para cadáveres y comenzó a husmear. En uno de ellos, el olor era similar. Lo abrió y descubrió que era la mitad del cuerpo que los corredores encontraron en el bosque. La etiqueta del dedo del pie lo confirmó. Él lo consiguió. Styles todavía estaba esperando a Scott cuando escuchó que Jackson se acercaba. Empezó a quejarse de las órdenes del médico sobre los analgésicos para su brazo. Lydia le recomendó que tomara un poco más de lo que le ordenaron antes de que ella comenzara a acercarse a él después de que compartieron unas cuantas bromas acaloradas. La mirada de Styles los siguió mientras entrecerraba los ojos ligeramente hacia ellos, Jackson en particular. Se sorprendió cuando Scott se acercó a él. El olor era el mismo, dijo. Styles luego se levantó. ¿Seguro? Sí. Entonces, Derek enterró la otra mitad del cuerpo en su propiedad. Tenemos pruebas de que él mató a la niña. Está bien, vamos, dijo alejándose. ¿Qué? Pero Styles luego se detuvo. Dime algo primero. Scott, ¿estás haciendo todo esto porque quieres detener a Derek o porque quieres jugar el partido del sábado y él dijo que no podías? Styles luego se centró en el corazón de Scott. Se olvidó de decirle a Scott que podían escuchar los corazones para saber si alguien estaba mintiendo.
Fue como un polígrafo sobrenatural y así fue como atrapó a su padre en su mentira. Quería saber que Scott estaba tratando de hacer lo correcto y no estaba haciendo todo esto solo para obtener lo que quería. Había marcas de mordeduras en el cuerpo de Stiles. ¿Marcas de mordidas?, respondió. Stiles resopló. Evitó la pregunta, pero no podía culpar a Scott porque eso significaría revelar ese pequeño secreto. Entonces vamos a necesitar una pala. Los dos esperaron afuera de Derek's hasta que finalmente se fue, lo que les dio la oportunidad de finalmente dirigirse a la tumba y ver el cuerpo. A medida que se acercaban, Stiles pudo comenzar a oler la sangre como dijo Scott. ¿Estás bien? Espera, dijo Scott deteniéndose. Algo es diferente. Stiles también se detuvo. ¿Qué? ¿Diferente cómo? No lo sé. Acabemos con esto, dijo antes de empezar a cavar. Después de ti, dijo antes de unirse a Scott. Está bien, dijo Scott después de un rato. Esto está tomando demasiado tiempo. Solo sigue cavando, dijo Stiles sin dejar de palear. Bueno, ¿y si regresa? Tengo un plan para eso, dijo Stiles levantando más tierra. ¿Cuál es? Yo corro por un lado. Tú corres por el otro. A quien sea que atrape primero, muy mal, se encogió de hombros. Scott lo miró. Odio ese plan. Luego golpeó algo. Parada. Stiles dijo arrojando su pala a un lado. Ayúdame aquí. Luego se arrodillaron para levantar un saco que estaba amarrado. Luego comenzaron a tratar de desatarlo. Apúrate. Scott lloró. Lo estoy. Tuvo que amarrarlo como a 900 nudos. Lo desarmaron para descubrir no a una niña, sino a un lobo. Más bien, la mitad de uno. Hizo que los dos saltaran hacia atrás y salieran del agujero. ¿Qué demonios es eso? Stiles lloró. ¿Es un lobo? Scott jadeó. Sí, pude ver eso. Creí que me dijiste que olías sangre como en sangre humana. Yo y te dije que algo era diferente. Está bien, esto no tiene sentido. ¿Por qué Derek enterraría a medio lobo en su propiedad? Tenemos que salir de aquí. Dijo Scott. Ayúdame a tapar esto. Stiles estaba a punto de ayudar cuando sus ojos vieron algo en el suelo cerca. Era una flor Wall. Hey, ¿ves esa flor? Dijo señalándolo. Scott miró y vio la flor. ¿Qué pasa con eso? Yo, creo que ese es Wolfsbane Scott, dijo un poco asombrado. Scott solo se encogió de hombros. ¿Qué es eso? Stiles le devolvió la mirada. ¿Qué es eso? ¿Nunca has visto el hombre lobo? Scott negó con la cabeza. Lon Chaney Jr. Claude Rains. ¿La película clásica original de Hombres Lobo? ¿No qué? Stiles solo puso los ojos en blanco. Realmente no estás preparado para esto, de verdad. Luego fue a recoger la flor, pero luego gritó y saltó hacia atrás. Ah. ¿Qué? Scott dijo mientras movía hacia él. Stiles abrió su mano para encontrar que sus manos estaban ligeramente rojas y humeantes. Quemaduras. Esa cosa me quemó. Entonces déjalo y vámonos. No, dijo Stiles antes de quitarse la camisa y envolver sus manos alrededor de ella. Luego fue y lo agarró de nuevo y logró agarrarlo bien esta vez. Tiró de la flor para encontrar que estaba atada a una cuerda, una que conducía a la tumba. Siguió tirando y vieron que estaba envuelto alrededor de la tumba como una espiral. Cuando Stiles terminó de sacarlo, el lobo se había ido y en su lugar había una niña. Sus ojos muertos devolviéndoles la mirada. A la mañana siguiente, el padre de Stiles trajo a Derek al esposado y lo metió en la parte trasera de su coche patrulla. La policía estaba mirando la tumba donde estaba el cuerpo. Scott miraba cómodamente desde el capó del jeep de Stiles. Ahora que Derek había sido señalado por el asesinato, finalmente los dejaría en paz. Scott se sintió aliviado, pero su rostro cayó cuando vio a Stiles dirigiéndose al auto. Scott se preguntó qué estaba haciendo Stiles. Stiles miró a Scott y trató de decirle no sabiendo que podía escucharlo, pero Stiles entró. Finalmente atraparon a Derek. ¿Por qué se dirigía a hablar con él? Stiles no durmió mucho anoche. Sintió que algo andaba mal en todo este asunto. No podía mencionarlo con Scott porque en este momento, todo lo que tenía en mente era poder jugar el sábado y trataría de detenerlo. Necesitaba respuestas reales y, desafortunadamente, solo había una persona que podía dárselas. Scott trató de decirle no. Pero Stiles simplemente entró cuando la costa estaba despejada.
Stiles miró a Derek, que estaba menos que complacido de verlo. Está bien, solo para que quede claro. No te tengo miedo. Derek solo mantuvo su mirada fija. Está bien, tal vez un poco, pero sabes que, no importa. Ahora, esa chica, es un hombre lobo, ¿no es así? Pero de un tipo diferente. Podría convertirse en un lobo real y sé que Scott y yo podemos, no hagas eso. Y no creo que puedas hacerlo. Así que dime, ¿qué diablos está pasando? No estoy oliendo ningún rastro de su sangre en ti y cuando le di un rasguño a Scott me tomó media hora para deshacerme del olor. Cortarla por la mitad, no sería tan fácil. Derek dejó escapar un poco de aire. ¿Por qué estás tan preocupado por mí cuando el problema es tu amigo? Si él juega en ese juego y cambia, ¿qué crees que sucederá? ¿Crees que todos van a seguir animándolo? Y cuando los cazadores se enteren de él, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que se enteren de ti? Stiles retrocede un poco. Olvidas que Scott dejó un rastro. Un niño pasado por alto que de repente se volvió bueno en un deporte. ¿Te suena familiar? En realidad pareces tener algo de sentido común y deberías usarlo para evitar que juegue en ese juego, dijo. Acercándose a él. Stiles sintió que se le helaban las entrañas por lo que Derek estaba diciendo. En ese momento, la puerta se abrió y Stiles estaba siendo sacado por su padre. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Le siseó. Solo estoy tratando de ayudar, dijo cuando lo soltaron. Oh, entonces, ¿podrías ayudarme a entender cómo tú y Scott llegaron a algo de esto? Estábamos buscando el inhalador de Scott y mi teléfono y... ¿Que ambos se soltaron cuándo? Preguntó su padre. La otra noche. ¿La otra noche? ¿La noche en que mis ayudantes y yo buscábamos el cuerpo? Sí, resopló antes de cerrar los ojos. Quiero decir, no. Entonces, tú y Scott estaban aquí. ¿Sabes? Ni siquiera puedo sentirme sorprendido. ¿Estabas escuchando mis llamadas otra vez, no? No, dijo Stiles sacudiendo la cabeza. ¿Me estás mintiendo? Depende de cómo definas mentir. Oh, bueno, lo defino como no decir la verdad. ¿Cómo lo definirías? Colocando tu cuerpo en una posición horizontal. A su padre no le hizo gracia. Vete de aquí. Sí, de inmediato, dijo dirigiéndose hacia su jeep sin perder el ritmo. Stiles luego comenzó a conducir rápidamente de regreso a la ciudad. Scott estaba en línea tratando de encontrar todo lo que pudiera sobre Wolfsbane. No puedo encontrar nada sobre el uso de acónito para entierros. Bueno, sigue buscando, dijo Stiles. Tal vez ni siquiera sea algo que esté escrito. Tal vez sea un ritual o algo así. Ya sabes, te entierran como un lobo. Podría ser algo para aprender. Sí, lo pondré en mi lista de cosas por hacer. Justo después de descubrir cómo jugar el sábado. En ese momento, el auto golpeó un agujero en el fregadero y la mochila de Stiles en la parte trasera rodó hacia ellos. Stiles miró a Scott. Escucha, Scott, tal vez esto no sea una buena idea. ¿Qué? Sábado. Es demasiado riesgo. Tal vez, podría ser mejor para nosotros saltarnos el juego. ¿Qué? No. No después de todo lo que acabamos de pasar. Stiles resopló enojado por la nariz antes de detener el jeep. ¿Pasamos? No soy yo quien se movió en el campo porque Jackson y el entrenador estaban siendo duros. Y si lo vuelves a hacer, no es solo tu trasero el que está en juego, también es el mío. Entonces no juegas. No es como si realmente te importara de todos modos, soltó Scott. Pero no puedo perderme esto. Stiles sintió un dolor en la cabeza pero miró a Scott. Sí, Scott no puede perderse un juego Wincy a pesar de que podría dejar un rastro de cuerpos detrás. Scott golpeó con el puño el salpicadero, pero tiró la mochila junto a él y reveló la cuerda de acónito que quemó a Scott cuando lo tocó. Sus ojos brillaban dorados. Oh, ¿lo guardaste? Bueno, ¿qué diablos se suponía que debía hacer con eso? Stiles rápidamente tomó el paquete y abrió la puerta. Cerró los ojos y apretó los dientes al sentir dolor por estar tan cerca de su cuerda. Sus propios ojos brillaron dorados y rápidamente arrojó la bolsa a la distancia tan fuerte como pudo. Luego retrocedió hacia un árbol y comenzó a contar mentalmente hacia atrás desde 10. Trató de luchar contra el dolor y la ira que estaba sintiendo. Sintió que le salían las garras y se las clavó en los antebrazos para tratar de tranquilizarse mientras seguía contando. Cuando llegó al número 4, el oro de sus ojos se desvaneció y jadeó de alivio al sentir que la sensación se desvanecía.
Luego soltó sus propios brazos y se pasó las manos ahora sin garras por la cara para deshacerse de las lágrimas. Stiles pisoteó de regreso al auto para encontrar que Scott se había ido. Miró a su alrededor pero no pudo encontrar rastro de su amigo. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 4. Cuando Stiles salió corriendo del auto con el acónito, Scott salió del auto y salió corriendo en la dirección opuesta. Su rostro había cambiado por completo y comenzó a correr sobre dos pies antes de apagarse a cuatro patas. Se encontró con un pequeño desfiladero y rápidamente saltó sobre él y aterrizó en el otro lado y siguió adelante. Stiles, sabes que no puedes estar en la línea de despacho cuando estoy de servicio. Solo quería saber si recibiste alguna llamada extraña. Stiles se había subido a su auto y se alejaba rápidamente mientras trataba de captar su olor. Scott no podía haber ido demasiado lejos todavía y todavía tenía la posibilidad de localizarlo antes de que lo vieran, pero tenía que asegurarse de que no tuvieran sorpresas inesperadas, así que llamó por radio al despacho. ¿Llamadas raras? Repitió. ¿Cómo? Como una persona extraña. O un perro como un individuo deambulando. Voy a colgar ahora. Espera, gritó antes de escuchar que se cortaba. Luego lo golpeó con enojo. Sus ojos se posaron momentáneamente en la imagen de un lobo bípedo que llevaba a una niña en brazos. Por supuesto, murmuró. ¿A dónde más se dirigiría Scott? Allison estaba haciendo algunos deberes en su habitación sin darse cuenta de que había alguien en el techo observándola. Scott estaba escalando en silencio por la parte superior de su casa manteniendo su mirada dorada fija en ella. Allison luego se acercó a la ventana para cerrar la cortina y Scott rápidamente vio su reflejo. Le sorprendió verlo tan bestial y no podía dejar que Allison lo viera así. Rápidamente saltó del techo y trató de escapar cuando de repente lo atropelló un automóvil y lo tiró hacia un lado. Sri Sargent salió del auto y corrió hacia él. «Oh, Dios mío», murmuró. Scott gimió cuando el dolor del golpe se apoderó de él. Luego escuchó el grito ahogado de Allison. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Salió de la nada, trató de explicarle. Luego, Scott se dio la vuelta y sus rasgos volvieron a la normalidad. ¿Estás tratando de matarlo?, preguntó Allison. Scott lo miró aterrador. El doble sentido de esa pregunta lo golpeó peor que el auto. No, por supuesto que no, dijo el señor Argent. Simplemente corrió hacia el camino de entrada. Lo siento, dijo Scott rápidamente. Fue mi culpa. ¿Estás bien?, Allison le preguntó suavemente. Sí, estoy bien. Lo juro. Lamento haber golpeado tu auto, le dijo al señor Argent antes de volver a mirar a Allison. Solo venía a verte. ¿Seguro que estás bien?, le preguntó mientras lo ayudaba a levantarse. Sí, Lacrosse, dijo como si lo explicara todo. Hablando de eso, debería irme. Tengo un juego al que ir. ¿Vienes? Sí, dijo ella con una sonrisa. Ambos lo somos, dijo el señor Argent. Vamos, te daremos un aventón. Al otro lado de la calle, Stiles estaba en su jeep mirando la casa como si hubiera visto y oído todo. No le gustaba que Scott viajara en el mismo auto que el tipo que le disparó con una ballesta, pero parecía que estaba a salvo, por ahora. Arrancó el coche. Será mejor que se vaya a ver el juego también. Scott estaba en el vestuario preparándose cuando escuchó que Jackson comenzó a hablar desde el otro lado del vestuario. Él había dicho su nombre. Calle, le oyó decir. Scott trató de escuchar, pero con todos los sonidos de los casilleros cerrándose de golpe y la gente caminando, no podía concentrarse en lo que estaba diciendo. Pero por la expresión de su rostro, supuso que no era bueno. Bueno, al menos Jackson estaba jugando, lo que debería ayudar a mantener a Lydia fuera de su espalda. Cuando se sentó para terminar de ponerse las toallas sanitarias, Stiles se acercó. Tenía un aspecto menos que feliz a su alrededor ya que también estaba vestido para la Lacrosse. ¿Todavía vas a tratar de convencerme de que no juegue?, balbuceó. Stiles se quedó allí. Debería, pero algo me dice que vas a intentarlo sin importar lo que diga. Demonios, te inmovilizaría hasta que terminara el juego si pensara que ayudaría. Scott luego miró a Stiles con una mirada dura en su rostro, a lo que Stiles respondió de la misma manera. Pero entonces Stiles se desinfló. Todavía estaba enojado con él, pero Scott era su amigo y necesitaba su ayuda. Solo espero que sepas qué diablos estás haciendo.
Si no juego, pierdo la primera línea y pierdo a Allison. Allison no irá a ninguna parte, trató de explicar Stiles. Por lo que escuchó y vio, no creía que Allison fuera el tipo de chica que se obsesiona con un juego perdido. Demonios, rápidamente perdonó a Scott por lo que sucedió en la fiesta y lo llevó de regreso sin problemas. Es solo un juego, Scott. Uno que ni siquiera necesitas jugar. Quiero jugar. Quiero ser la primera línea. Quiero salir con Allison. Quiero una vida casi normal. ¿No lo entiendes? Sí, dijo Stiles acercándose a sentarse con él. Entiendo que quieres eso. ¿Sabes lo que quiero, Scott? Quiero pasar una noche en la que no tenga que preocuparme de que tú o yo rompamos el pecho de alguien y le arranquemos los pulmones porque no tuvimos cuidado. Estoy bastante seguro de que la primera línea o Allison sería la menor de tus preocupaciones si eso sucede. Scott resopló. Una parte de él entendió lo que Stiles estaba tratando de hacer, pero simplemente no entendía. Después de tanto tiempo de desear estas cosas y finalmente obtenerlas, no quería perderlas ahora. ¿Y si fuera Lydia? Preguntó. Si salir fuera tu única oportunidad de tenerla, ¿no irías? Stiles se congeló. De acuerdo, eso fue un golpe bajo. Pero, fue una buena. Stiles se pasó la mano por el pelo corto. Bien, solo ten cuidado, está bien. Y te cubro la espalda. ¿Cómo? Todavía estás en el banquillo. Déjame preocuparme por eso. Te preocupas por evitar que te salgan pelos y garras en medio del campo. Ya sabes, simplemente no te enojes ni te enojes demasiado. Scott asintió. Lo tengo. ¿O estresado? Presionó Stiles. Lo tengo, dijo Scott de nuevo. Pero Stiles siguió adelante, asegurándose de que Scott tenía sus bases cubiertas. No pienses en Allison en las gradas. O en que su padre está tratando de matarte, y a mí también. O en que Derek probablemente intentará matarte. O en esa chica que podría haber matado o no. O que tú podría matar a alguien si un cazador no te mata a ti primero. Eso hizo que Scott lo mirara horriblemente. Bueno. Dijo con un poco de una sonrisa. Tenía que admitir que sentía que Scott se lo merecía. Buena suerte, dijo con una sonrisa. Los dos salieron juntos al campo donde se acercó Lydia. Stiles abrió la boca en estado de shock cuando ella se acercó a ellos, pero ella se acercó a Scott. Stiles se quedó cerca, pero Lydia le dirigió una mirada que él tomó como una mirada para seguir moviéndose. Yo, solo voy a ir a buscar al entrenador, dijo mientras se adelantaba. Lydia luego llamó la atención de Scott. Hola Scott, ¿recuerda algo esta noche? Hay cosas más importantes que ganar, dijo esperanzado. No, a nadie le gusta un perdedor, dijo con una sonrisa antes de dirigirse a las gradas hacia donde Allison estaba sentada con su padre. Demasiado para Lydia estando fuera de su espalda. Stiles encontró al entrenador y puso en marcha su plan de respaldo. Jackson estaba sentado cerca cuando el entrenador se acercó a él. ¿Cómo está el hombro? Le preguntó. Está bien, descartó. ¿Sientes algún dolor? El entrenador preguntó suavemente. Jackson negó con la cabeza. No. ¿Qué pasa si le doy un gran puñetazo? ¿Sentirías algún dolor entonces? Tal vez, Jackson se encogió de hombros. Bueno, solo sal y haz lo mejor que puedas. Si parece que tienes algún dolor, ¿seguir jugando? Adivinó Jackson. Sí, pero si no puedes, no te preocupes. Uno de tus compañeros de equipo acaba de decir que estaba preocupado por su capitán. Me pidió que lo reemplazara si algo sucedía. Jackson entrecerró los ojos. ¿Quién? El entrenador luego miró hacia un lado y Jackson vio a Stiles allí, volteando su palo de lacrosse en su mano. Ahora, estaba oficialmente enojado. Scott subió al campo y dejó escapar un profundo suspiro. Por favor, que esto esté bien, oró. Por favor. Stiles estaba mordiendo nerviosamente su guante. Oh, por favor, deja que esto esté bien, dijo también. Luego se sorprendió por la llegada de su padre. Hey chico. Oye, dijo de vuelta. Stiles sintió que sus nervios se aflojaban un poco al ver la sonrisa tranquilizadora de su padre. ¿Crees que podrías ver algo de acción esta noche? Preguntó. Stiles miró a Scott. ¿Acción? Tal vez. Entonces comenzó el juego. Todo parecía ir bien, hasta que Scott vio una oportunidad para reclamar el balón caído, pero luego Jackson lo empujó hacia abajo para que pudiera tomar el balón y anotar el primer gol.
Stiles simplemente negó con la cabeza molesto mientras Scott lo miraba con una mirada leve. Jackson solo le devolvió la mirada con aire de suficiencia. Para empeorar las cosas, Lydia y Allison se pararon en las gradas y juntas levantaron un cartel que decía: Wolf Jackson. Tanto Scott como Stiles lo vieron. Brutal, se dijo Stiles. Volvió a mirar a Scott y lo vio resoplar y salir corriendo. Stiles instantáneamente pudo escuchar el corazón de Scott acelerarse desde allí. Oh, esto no va a ser bueno, murmuró. Scott se detuvo cuando vio a sus compañeros de equipo reunirse sin él. Solo para mí, escuchó que Jackson les decía. ¿Pero y si está abierto? Preguntó uno de ellos. ¿Quién es el capitán? ¿Tú o yo? Jackson, vamos, dijo Dandy. Solo quiero ganar. Vamos a ganar, insistió. Pero... ¿qué dije? Preguntó Jackson enojado. ¿Qué, dije? Preguntó enojado de nuevo. No le pases a Mcalle, respondió Dandy. El agarre de Scott en su bastón se hizo más fuerte. Todos los pensamientos sobre mantener el control ahora se habían ido. En este momento, lo único que quería hacer era todo lo que pudiera para mostrar a Jackson y no le importaba cuál de los compañeros de equipo contrarios o el suyo propio se interponía en su camino. Los destrozaría si tuviera que hacerlo. Stiles también había escuchado todo. Él también se estaba enojando. Cerró el puño y entonó un mantra de mantén la calma. Nada de enloquecer en su cabeza para bloquear la ira caliente que le presionaba la cabeza. Realmente no ayudó. Scott comenzó a respirar más fuerte cuando comenzó el siguiente set. El árbitro le preguntó si estaba bien y él solo asintió. Su respiración estaba llamando la atención del chico a su lado. En las gradas, el señor Argent se inclinó hacia su hija y su amiga. ¿Cuál es Scott de nuevo? Número 24, dijo Lydia. También conocido como el único jugador que no ha atrapado una pelota en todo el juego. Espero que esté bien, dijo Allison. Espero que estemos bien, dijo Lydia mirando el marcador. Iban rezagados a las 2 y quedaba poco más de un minuto en el reloj. Luego levantaron otro cartel. Este dijo: Jackson's 1. Cuando Scott lo vio, saltó a la acción. Antes de que la pelota pudiera ser atrapada después de que se soltó, Scott fue y saltó por ella y se fue por el campo. Pasó como una flecha a cualquiera que intentara detenerlo. Luego hizo el tiro y lo consiguió haciendo que solo perdieran por 1. Sí, de eso estoy hablando. El entrenador rugió. Pase a Mcalle. Pase a Mcalle. Cuando Jackson se encontró con el capitán contrario para el siguiente set, el tipo miró directamente de Scott a Jackson. ¿En qué diablos está tu chico? Todavía no lo sé, dijo Jackson antes de que el tipo hiciera sonar el silbato y le quitaran la pelota justo debajo de él y la arrojaran a uno de los otros jugadores. El equipo contrario tenía el balón, pero cuando el tipo que lo consiguió se enfrentó a Scott, se congeló al ver sus colmillos y ojos dorados y luego soltó el balón para que Scott lo tuviera. ¿El equipo contrario acaba de pasarnos el balón? El entrenador le preguntó a Stiles. Sí, entrenador, creo que lo acaban de hacer. Scott corrió por el campo y consiguió otro tiro y empató el juego para ellos. Stiles podía ver a Jackson luciendo vaporizado todo el camino desde aquí. Scott todavía estaba teniendo problemas, apenas aguantando y lo último que necesitaban era que viniera y derribara la última pared que su amigo había dejado. Estaban demasiado cerca del final y no dejaría que Jackson los jodiera ahora, lo que sabía que intentaría hacer. Hola, entrenador, dijo Stiles acercándose a él. Parece que Jackson está perdiendo la cabeza un poco. Perdió la pelota un poco rápido allí. Tal vez su brazo esté comenzando a molestarlo nuevamente. ¿Sí lo? Entonces, presionó Stiles. Estamos empezando a hacerlo muy bien y con menos de 30 segundos para el final, odiaría que arriesgáramos a nuestro capitán tan temprano en la temporada cuando no teníamos que hacerlo. Luego dejó al entrenador para considerar esas palabras. Después del siguiente gol, sonó el silbato y el entrenador señaló a Jackson. Jackson, al frente y al centro. Entrenador. Estás perdiendo tu impulso ahí fuera. Sin entrenador. Estoy bien. El entrenador simplemente negó con la cabeza. Mira, todo está bien. Todavía estamos en esto. Lo resististe y lo has estado dando al 110%, pero es hora de quitarte un peso de encima. No es necesario que te pase nada. Luego miró hacia el banco. Stilinski. Dijo sacándolo de mirar el campo. Mueve tu trasero ahí fuera.
¿En serio? Preguntó. En serio. Jackson gruñó. Está bien, en serio, todos piensan que luzco como si estuviera tratando de ser divertido. El entrenador preguntó molesto. Stiles le dio al entrenador un pequeño encogimiento de hombros, pero cuando le hizo sonar el silbato, Stiles fue por su casco y bastón y se fue al campo. Jackson arrojó enojado su bastón al banco y se arrancó el casco. Miró a Lydia en las gradas, pero ella desvió la mirada cuando lo hizo. Jackson fulminó con la mirada a Stilinski, el Spaz que fue y tomó su lugar y le impidió estar en el juego hasta el final. El padre de Stiles vitoreó y gritó por él y Stiles sintió que la ira de calentamiento anterior fue reemplazada por un tipo diferente de sensación de calidez. Miró a Scott, que todavía estaba resoplando y Stiles pudo ver que sus ojos eran dorados debajo de su casco. Los ojos de Stiles quemaron oro en especie hacia él. Cuando comenzó el set, Danny tenía la pelota y luego se la arrojó a Stiles cuando vio que estaba abierta. Stiles sonrió por un segundo para tener la pelota en sus manos antes de esquivar a alguien que venía de golpearlo y corrió por el campo. Vio a dos jugadores contrarios que venían por él y fue y los empujó a ambos a un lado con un pequeño grudido. ¡Guau! El entrenador gritó cuando vio eso. Eso es lo que me gusta ver. Rugió mientras señalaba a Stiles cargando. Alguien más tuvo una reacción al movimiento de Stiles. Sí, gritó el sheriff desde las gradas. Ese es mi hijo. Llamó. Stiles luego vio a Scott, estaba abierto y le pasó la pelota. Scott lo atrapó y vio que estaba siendo atacado desde dos lados opuestos. Les estaba gruñendo cuando los vio a ambos en infrarrojo. Scott, murmuró Stiles desde donde estaba. No, cálmate. No me obligues a acusarte. Puedes hacer esto, solo dispárale, canturreó hacia él. Scott miró hacia la pelota en su red y luego miró hacia adelante. Luego saltó y disparó la pelota hacia la portería, donde pasó al portero y entró en la red. Se acabó el tiempo y ahora tenían una ventaja de 1. Las gradas estallaron cuando todos comenzaron a saltar y animar a Beacon Hills para que ganara el juego. Todos gritaban y rugían de alegría. Bueno, casi todos. Lydia aplaudía cortésmente, molesta porque su novio no había estado allí para cerrar el juego como ella sentía que debería haber estado. En cuanto a Jackson, estaba mirando a los dos advenedizos que le robaron el protagonismo. Stiles se quitó el casco cuando la euforia se hizo cargo. Se terminó. No solo evitaron que nadie perdiera una extremidad, sino que también ganaron. Incluso llegó a tocar un set. Dejó escapar un gran suspiro de alivio y miró a Scott, pero descubrió que ya no estaba allí. Él se había ido. Oh no, estaba empezando a preguntarse si Scott no se había calmado todavía. Stiles olfateó el aire y captó el olor de Scott y sintió que todavía estaba cerca. Estaba a punto de ir a buscarlo cuando vio a su padre en su teléfono. Parecía que estaba en medio de una conversación seria, policía serio. Sus oídos se concentraron en la conversación de su padre y abrió mucho los ojos cuando escuchó lo que se decía. Cuando su papá lo atrapó mirando desde lejos, sonrió. Te devolveré la llamada, dijo antes de colgar y sonreírle. Felicidades, Stiles. Gracias, papá, dijo en voz baja. Su papá entonces fue y lo abrazó en un abrazo. Estoy orgulloso de ti. Estuviste genial ahí afuera. No sabía que lo tenías en ti. Lo sé. Me sorprendí a mí mismo. Luego miró detrás de él. ¿Sabes lo que es realmente sorprendente? Acabo de hablar por teléfono y no me estás molestando con preguntas. Eso fue porque Stiles escuchó toda la conversación de su padre gracias a su superaudición. Supongo que estoy demasiado emocionado para hacer eso ahora, explicó. Escucha, mejor voy a buscar a Scott. Sí, ve y encuentra a tu amigo y celebra. Ustedes dos se lo ganaron, dijo felizmente. Scott sintió que se le revolvía el estómago después de marcar el gol final. Dejó caer su guante mientras trataba de sostener su estómago para tratar de alejar este dolor. Despegó del campo y se tambaleó hacia el oscuro vestuario mientras el calor y el dolor seguían atrapándolo. Podía sentir que cambiaba de nuevo a pesar de que el juego había terminado. Corrió hacia el fregadero y vio su reflejo en el espejo. Odiaba verse así y fue y golpeó el espejo haciéndolo añicos. El siguiente sonido hizo que su corazón se hundiera. ¿Scott? La voz de Allison resonó en el vestuario. Scott, ¿estás aquí? Scott comenzó a esconderse cuando escuchó a Allison entrar al vestuario. Observó mientras ella daba un paso más adentro. Allison siguió llamándolo en la oscuridad mientras miraba a su alrededor.
Eventualmente lo encontró donde él estaba tratando de mantenerse solo en las duchas. Estaba tratando de calmar su respiración cuando la escuchó acercarse a él. «Oye, ¿estás bien?», preguntó ella mientras lo tomaba ligeramente del hombro. «¿Scott?». Ante eso, se dio la vuelta para mirarla, completamente libre de lobos. «Me asustaste, ¿estás bien?». «Sí», jadeó aliviado. «Lo siento. Solo me sentí mareado por un segundo». «Tal vez fue la adrenalina». «Estuviste increíble», dijo felizmente. Scott no pudo evitar la pequeña sonrisa ante su elogio hacia él. «Lo siento por actuar raro hoy». «Está bien. Puedo manejar cosas raras». Scott solo mantuvo su mirada en su hermosa sonrisa. «Para ser brutalmente honesto, me pones nerviosa». «¿Sí? ¿Cómo, muy nervioso?». Eso la hizo reír. «Solo quiero asegurarme de tener mi segunda oportunidad». «Ya lo tienes», dijo en voz baja antes de agregar con coquetería. «Estoy esperando a que lo tomes». «Tal vez debería aprender a correr más riesgos», dijo acercándose a ella. Stiles corría por los pasillos, siguiendo el rastro dejado por el olor de Scott. Estaba en el vestuario. Los oídos de Stiles captaron el rápido latido del corazón de Scott y escuchó otro junto a él. Alguien estaba con él. Stiles entró en pánico por un minuto antes de que los latidos del corazón de Scott comenzaran a disminuir. Antes de entrar, olió algo. Un olor extraño entró en el aire. Era como si se sintiera calmante y excitante al mismo tiempo. Entró y encontró a Scott y a Jason compartiendo un suave beso en la oscuridad. Luego retrocedió un poco para que no lo notaran. Los dos se separaron lentamente. «Será mejor que vuelva con mi papá», dijo a Jason en voz baja. Luego comenzó a salir, pero notó que Stiles se escondía. «Hola Stiles», dijo con una sonrisa. «Oye, sí», dijo mientras ella se iba. Luego se acercó a Scott. «¿Estás bien?», le preguntó. «La besé», dijo aturdido. «Sí, vi eso». «Ella me besó», agregó de nuevo con una sonrisa loca abriéndose paso en él. «También vi eso», bromeó Stiles. «Bastante bien, ¿eh?». Scott solo sonrió. «No sé cómo, pero lo controlé», dijo en voz baja. «Tal vez pueda hacer esto. Tal vez realmente no sea tan malo». «Sí», respiró Stiles. «Aunque tal vez sin tantas llamadas cercanas la próxima vez». Scott puso los ojos en blanco. «Gracias Stiles, por apoyarme». Se encogió de hombros. «Tú harías lo mismo por mí, supongo». Stiles dejó escapar un suspiro mientras rebotaba sobre las puntas de sus pies y luego le dio una palmada en el hombro. «Hablaremos más tarde». «¿Qué?», preguntó agarrándose de él. Scott notó que Stiles parecía querer decir más pero no quería arruinar su momento. El médico forense miró la otra mitad del cuerpo que encontramos. Escuché a mi papá hablando por teléfono con él discutiendo los resultados. ¿Y? Bueno, lo mantendré simple. Las pruebas muestran que el asesino de la niña era un animal, no un humano. Derek no es un animal, así que no es el asesino. Derek salió de la cárcel, dijo golpeándose los muslos con los brazos. «Estás bromeando», dijo Scott. «No, y aquí está la verdadera patada en el trasero. Mi papá pudo identificar a la niña muerta, ambas mitades de ella. Se llama Laura Ale». Los ojos de Scott se agrandaron. «¿Sano?». «La hermana de Derek. Su hermana hombre lobo». Scott estaba congelado en estado de shock. El guante desechado de Scott estaba en el campo y Jackson se acercó a él y lo recogió. Lo miró y notó que parecía haber agujeros en él. Justo donde se suponía que debían estar los dedos. Jackson se preguntó de qué se trataba antes de sentir un hormigueo en la columna. Se dio la vuelta y vio a alguien parado no muy lejos, observándolo. Derek le vio al adolescente recoger el guante de Scott con evidencia de sus garras de hombre lobo. Luego se fue. Parecía que iba a tener que apoyarse en esos muchachos ahora antes de que lo mataran a ellos mismos y a él. Final capítulo 4.